muy buenas tardes y bienvenidos al programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que tenemos aquí en Telemedellín todos los lunes a la 1:30 o los martes cuando el lunes es festivo en el mismo horario. Hoy para hablar del nuevo modelo de atención humanitaria para desplazados. Además, nuestras líneas ya están abiertas, 441-2100 aquí en la ciudad de Medellín y el área metropolitana, e igualmente la línea nacional 018-041-4099. No siendo más, vamos a empezar entonces con este tema que es de bastante interés para todos ustedes, aquellas las víctimas del conflicto armado que ya ascienden a 7.500.000 en todo el país. Presentamos entonces a Lucedilma Barrientos, quien es profesional de la Unidad de Víctimas aquí en Antioquia, e igualmente a Gerardo Vega, quien es el director de la Fundación Forjando Futuros. Bienvenidos entonces para hablar de este tema y vamos a comenzar con usted, Gerardo, hablando de cuántos desplazados hay en este momento en el país y cuáles son en este momento las circunstancias en las que están. Bueno, quería hablar en general del término de víctimas. Son cerca de 7.500.000 que están registradas en la unidad. Hay otros datos de memoria histórica que dicen que son casi 8 millones. Sí. De esos, mucha parte de esa población se encuentra en estado de pobreza extrema. Otros pobres, como la clasificación que tiene la ONU, organismos internacionales que dicen que en Colombia existe una pobreza de 13 millones y de pobreza extrema en 6.400.000 aproximadamente. Pobreza son los que ganan hasta 211.000 pesos, los han clasificado de esta manera, que no tienen ingresos sino por 211.000 pesos al mes, familias, o pobreza extrema, quienes tienen 100.000 pesos o menos al mes. Ahí está el conjunto del tema de víctimas, por eso tan importante esta política de reparación, de ayuda humanitaria a los desplazados, de atención a una población que es vulnerable, además de haber sido víctima. Por supuesto que sí, Gerardo, muchas gracias. Vamos a recibir nuestra primera llamada del día de hoy, que es de Rosa, está aquí en la ciudad de Medellín. Bienvenida. Oiga. Hola, doña Rosa, buenas tardes, la estamos escuchando. Ve, es que yo desde el 15 de septiembre del año pasado, hice esta declaración y entonces de allá me devolvieron, más antes la había hecho, me devolvieron los papeles que porque faltaba una declaración. Fui al Pujar, me hice la declaración y la mandaron y ya eso se quedó callado. Hace como por ahí como un mes que me llamaron, que dentro de 20 días me volvían a llamar, mandan mensajes de texto que me vuelven a llamar, que porque faltaron unos papeles, y entonces no me dejaron esperando, y yo soy una mujer ya muy vieja, yo soy una mujer de 83 años, soy muy enferma, estoy prácticamente sentada en la casa porque no tengo, la columna la tengo de partida, tengo una rodilla también muy mala, entonces de manera pues de que ¿hasta cuándo tengo que esperar yo esto? Doña Rosa, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y ya le vamos a dar, por supuesto, respuesta a su caso, además Lucedilma, porque ella tendría priorización en este caso, por su edad. Doña Rosa, lo primero que usted debe de hacer en este momento es acercarse a un centro de atención. Allí la van a pasar a uno de nuestros funcionarios, donde la van a verificar el caso, cómo está su situación actual hoy, si ya quedó incluida en el marco del Registro Único de Víctimas o la orientan al respecto. Muy bien. ¿Algo que agregar? Sí. Sí, Ana María. Internamente del máster nos están comunicando que ella ha sido no incluida. Yo entiendo si doña Rosa todavía está allá está al teléfono y nos puede decir si fue por el caso de un homicidio. Si fue por ese mismo hecho que me acaban de informar, aquí hay una persona de la unidad de víctimas en el máster que en vivo y en directo nos va informando los casos. Pues lo que tengo de información directa ahora es que no fue incluida, debe acercarse a un sitio, a un punto de atención a víctimas para que se notifique de esa resolución, pero a la vez decirle que tiene derecho a presentar un recurso de reposición, para que los funcionarios que tomaron la decisión, si es del caso, y si usted lleva nuevas pruebas, nuevos elementos, puedan modificar la decisión. Recordemos que esto es para personas que han sido afectadas por el conflicto armado. Claro que sí. No es por hechos, no estoy diciendo que sea el caso de doña Rosa, no, pero no es para otros hechos. Para recordar. Para recordar que son hechos causados, para decirlo de alguna manera más coloquialmente, hechos causados por la guerrilla, por los paramilitares o por los propios agentes del Estado o grupos de bandas organizadas que tienen capacidad de control territorial.
Y las personas que necesiten más información se pueden comunicar, Gerardo, también con la Fundación Forjando Futuros en el 414-3572. Allí ya hay un equipo jurídico dispuesto a ayudarlo. Vamos a continuar entonces, Lucedilma, con el tema de hoy, que es el nuevo modelo de atención humanitaria para desplazados. ¿Cómo se van a beneficiar las víctimas con este nuevo modelo? Bueno, las víctimas con este nuevo modelo es lo que quiere decir en sí, eso está apoyado en el decreto 2569, a través del cual se establecieron unos criterios para entregar la atención humanitaria y aquí se van a beneficiar en el marco de una evaluación de situación de vulnerabilidad actual. Aquí se identifica cómo está el hogar hoy, cuáles son sus necesidades reales en el día de hoy. Por ejemplo, personas que viven debajo del mismo techo, parte de él, comen de la misma olla, viven de un mismo presupuesto. Este hogar, ya víctimas o no víctimas, se les va a evaluar la situación de vulnerabilidad y de acuerdo a lo que encontremos en el marco de una entrevista y con cruces de registros administrativos, vamos a identificar si este hogar tiene carencias o no tiene carencias en el marco de alimentos, alojamiento y salud. Si este hogar lo requiere y la necesita, la atención humanitaria se le estará girando. Ese es el cambio grande frente al marco que veníamos en el modelo anterior, que todos los cruces, la evaluación de vulnerabilidad se hacía en el marco de registros administrativos. Hoy con este nuevo modelo se hace una entrevista con la información que me da el autorizado de ese hogar, que vive bajo el mismo techo con sus integrantes, más los cruces de registros administrativos, y aquí identificamos si el hogar de verdad la necesita o no la necesita y ahí vamos a beneficiar. En el marco de esa necesidad y de esa entrevista se van a hacer remisiones a las diferentes instituciones del SNARI o del Sistema Nacional de las Instituciones del Estado. Si la persona, por ejemplo, no está cubierta en salud, se remite a una Secretaría de Salud. Si no está cubierta, por decir algo, en Familia de Nación y hay niños que cubren el requisito, también se remiten al Departamento de la Prosperidad Social, así entre otras necesidades que vamos identificando. ¿Desde cuándo comienza a regir esa norma, Lucedilma? ¿O ya comenzó? Este nuevo modelo se dio inicio a partir del 1 de mayo. Con el tema de la atención humanitaria, ya todo aquel que sea población víctima en situación de desplazamiento, que se encuentre incluida en el registro único de víctimas, a partir del 1 de mayo y que se acerque a los centros de atención o requiera de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, atención humanitaria tiene que ser a través de una entrevista que se le realizará y se le agendará para aplicación del Plan de Asistencia de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a través del cual vamos a evaluar y a identificar las necesidades o si está cubierto o no está cubierto en alimentación y alojamiento. ¿Pero cuáles serían, Gerardo, esos cambios puntuales de esta norma? Yo quiero decir en primer lugar que ese nuevo decreto modifica unos criterios y unos procedimientos para entregarle la ayuda humanitaria a los desplazados, ¿cierto? Entonces el cambio de procedimientos y de criterios a quienes se les da la ayuda humanitaria o a quienes no se les da, ¿cierto? Se va a priorizar y se prioriza entonces con los desplazados más recientes, porque es una ayuda humanitaria. Recordemos que la ayuda humanitaria es para salir del momento de la tragedia. Entonces, que no se confunda con las indemnizaciones. Con las indemnizaciones o las reparaciones por los delitos sufridos o ocasionados a las personas, a los familiares del desaparecido, del asesinado, a los familiares de ellos, ¿cierto? Entonces, en primer lugar a esas personas cuando han habido desplazamientos recientes o cuando tienen las circunstancias particulares de una incapacidad, de una afectación, una enfermedad, una incapacidad permanente parcial, ese tipo de cosas son las que son prioritarias hoy para ser reparadas a través de la ayuda, para entregar la ayuda humanitaria. Muy bien. Isaac nos llama desde aquí, desde la ciudad de Medellín. Bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo le va? Muy bien, don Isaac. ¿Cuál es la pregunta que tiene? Señorita, mi pregunta es que yo estaba por la ley 1148, pero mi señora también había solicitado en el 2009 por la 1290. Me llamaron y me dijeron que actualizara los documentos, que ya nos estaban iniciando la ruta de cancelación y más que todo que estaban priorizando a los adultos mayores y con enfermedades crónicas. Yo quiero saber qué va a ser el caso mío, que ya hace un mes envié la documentación que me habían solicitado. Claro, don Isaac. Aquí le vamos a dar respuesta a su caso, Gerardo. Adilma, no sé si... Bueno, es cierto, en el marco de la resolución 090 se van a priorizar estos casos específicos
Se evaluará y se tendrá en cuenta en el momento y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que tenga la unidad para las víctimas, son los primeros en que entraremos a indemnizar. No le podemos dar fecha cierta porque puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de 3 o puede ser dentro de 6. Pero si usted cumple el perfil dentro de los casos priorizados de acuerdo a la resolución 090, con seguridad que lo estaremos priorizando. Pero tiene, don Isaac, de pronto, Gerardo, algún caso particular que ya haya tenido respuesta por parte de la unidad. Nos informan que sí, había ya está en el estudio, está en el estudio de pago, tienen que hacer la priorización, ¿cierto? Como lo dice Dilma, eso es lo que corresponde hacer. Debe acercarse a un punto de información, de atención. Muy bien, ustedes también se pueden comunicar con nosotros, como lo ha hecho don Isaac, en el 441-2100 o en la línea nacional 018-041-4099 para que resuelvan todos los casos que tengan o en su defecto también si quieren preguntar acerca del tema del día de hoy, que es el nuevo modelo de atención humanitaria para desplazados. Y continuando, para hablar de este tema, Luz Dilma, se habla mucho de las ayudas de emergencia, pero en sí, ¿qué son? Bueno, la atención humanitaria de emergencia es para aquellos hogares, de acuerdo al nuevo modelo, que están incluidos y que su hecho victimizante sucedió en el último año, como víctima de desplazamiento. O para aquellos hogares que, de acuerdo a su evaluación de urgencia y vulnerabilidad manifiesta, no tengan capacidad de autosostenibilidad, ya sea desde la parte geográfica y social, económica, estos hogares se les entregará atención humanitaria de emergencia. ¿Pero en qué consiste? Consiste en alimentación y alojamiento y se entregará, de acuerdo al nuevo decreto, hasta 3 veces en el año. ¿La alimentación consiste en un mercado, en dar vivienda por tantos meses? ¿Cómo funciona? La alimentación en este caso, lo mismo que el alojamiento, de acuerdo al nuevo decreto y a su resolución, que es la 0351, en este momento, si es un caso de extrema urgencia, vulnerabilidad manifiesta, o es un nuevo incluido, se le entrega hasta 90% del salario mínimo legal mensual vigente por un año. Quiere decir que se lo dividimos en tres cuotas en el año, ya sea de alimentos o también puede ser de alojamiento, que es como el 85% del salario mínimo legal vigente anual. Gerardo, en ese orden de ideas, ¿en qué consiste el PARI? Que además es una de las preguntas más frecuentes por estos días, porque pues todas las víctimas del conflicto armado han estado preguntándose aún más qué es, porque lo hemos estado mencionando bastante. Bueno, es un estudio nuevamente socioeconómico que hace realmente la unidad, la Oficina de Gobierno de Atención a Víctimas, para saber en qué estado se encuentra esa familia. Sí. Si ya consiguió vivienda, si hay empleo, si no hay empleo, si pudieron solucionar el tema de salud o no, si hay alguna discapacidad allí para darle prioridad o si es un hecho reciente de desplazamiento. Es nuevamente estudiar la composición y la situación en que se encuentra la familia, en tema de sus necesidades inmediatas, para saber si se hace la ayuda humanitaria rápida, urgente, si se prioriza esa familia. William, bienvenido, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mira, la pregunta mía va dirigida porque a mí ya me hicieron la encuesta de lo que están hablando, sí, la encuesta PARI. Y las necesidades identificadas dicen que a programas regulares de alimentación, pero entonces yo padezco una enfermedad terminal, la situación mía es muy precaria, yo no tengo alojamiento, entonces yo deseo saber esa ayuda humanitaria en alojamiento, ¿en dónde está? Muy bien, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, William, que está aquí en la ciudad de Medellín. Luz Dilma, en este caso, ¿cómo se le puede ayudar a él? Bueno, lo primero que debe hacer es acercarse a un centro de atención a víctimas, solicitar la entrevista del PARI, del Plan de Asistencia y Atención, y si tiene los documentos en el marco de una enfermedad terminal, los puede llevar para que sirvan como soporte para ser evaluado como un caso priorizado. Se le hace la entrevista, se lo priorizamos, le evaluamos la situación actual, también a usted, como igual a todos los integrantes de su hogar que viven debajo del mismo techo, comen de esa misma olla y viven de un mismo presupuesto, a cada uno de sus integrantes le vamos a evaluar la situación actual. Y de acuerdo al resultado de esta entrevista, más los cruces de registros administrativos, tomamos la decisión si su caso entra como priorizado para entregarle más atención humanitaria por un año o continúa ruta de reparación. ¿Ese PARI es integral? Me refiero a que les dan alimentación, salud, lo que ya se ha mencionado, o solamente si tiene ya el acceso a la salud se le da la alimentación nomás. Los componentes de la subsistencia mínima son alimentos, alojamiento y salud. Cada componente lo evaluamos independientemente.
Si encontramos en la entrevista con el PARI, identificamos que su necesidad es alimentos, pues se le entregará alimento. O si es alojamiento, se dará alojamiento. O si no está afiliado a salud, se le remite a la Secretaría de Salud correspondiente del municipio para que sea atendido y afiliado. Bueno, hacemos esta pregunta porque hay muchos televidentes que se han estado comunicando con nosotros y que nos han referido esta inquietud. No saben si de pronto puedan salir, incluso Gerardo, de ahí, de ese PARI, porque ellos tienen, cada vez que llegan este tipo de implementos y de mecanismos por parte del Estado para poder priorizar a estas personas, ellos tienen temor de que quizás salgan de ahí, de esas listas, por llamarlas de alguna manera. No se trata de que salgan, se trata de priorizar a unas familias que más necesitan sobre otras. Por supuesto. Se trata de priorizar, por eso decía, es el estudio socioeconómico de la familia que fue desplazada y que necesita la ayuda humanitaria. Entonces, es la calificación que hacen los funcionarios cuando se va a hacer la entrevista con estas personas para saber quién necesita esa ayuda humanitaria o ayuda de emergencia. Es decir, que este PARI es básicamente una herramienta para reparar a esos más de 6 millones de desplazados que hay en este momento en el país. Este PARI es una herramienta para evaluar la situación actual del hogar hoy, cómo está su situación dentro del hogar, con su familia, con los que viven actualmente, víctimas y no víctimas, porque esto nos va a dar la base para continuar la ruta de reparación para aquellos que sean incluidos. ¿Por qué? Porque si yo estoy cubierta en los mínimos de subsistencia, que son alimento, alojamiento y salud, sí, puedo continuar la ruta para la ruta de reparación dentro de los programas de retorno, reubicación o reintegración local. Muy bien, 441-2100 aquí en la ciudad de Medellín y la línea nacional 018-041-4099 para que usted opine acerca de este tema que es el nuevo modelo de atención humanitaria para desplazados, así como lo ha hecho Jessica aquí en la ciudad de Medellín. Bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes, chica. Mira, lo que pasa es que yo tengo una inquietud respecto al nuevo modelo del PANI. Sí. Nosotros somos desplazados. Yo tengo un niño que sufrió hace poco 3 infartos cerebrales. Yo no puedo trabajar debido a que nosotros tenemos esta condición. Mi esposo también tuvo un derrame en el pulmón. Nosotros ya dimos a entender la situación. Nosotros vimos prácticamente arrimado con una abuela que también tiene una enfermedad pues, crónica. Necesitaría saber más información, dónde me puedo dirigir debido a que nosotros no tenemos como esa información para que nos puedan dar una ayuda más rápida y más pronta. Señora Jessica, ¿usted vive en Medellín? Sí, señora. Sí. Bueno, usted se puede acercar al centro de atención de víctimas más cercano a su residencia. Puede llevar todos los documentos soportes, tanto de sus hijos como de su suegra, creo que le entendí, de todos los integrantes de su hogar. Y usted puede ser la representante de ese hogar siempre y cuando usted se encuentre incluida en el registro único de víctimas y sea mayor de 18 años, como desplazada. Usted los puede representar, lleva todos los documentos soportes de ese hogar que vive con usted debajo del mismo techo. Nosotros le haremos una entrevista, si el caso es muy urgente, ya la priorizaremos, ya sea por la forma no presencial a través de una llamada telefónica o a través de la parte presencial con uno de nuestros funcionarios en el Centro de Atención a Víctimas. Pero la recomendación es que se acerque a nuestro centro de atención a víctimas, lleve todos los documentos soportes y allí le cuenta al funcionario que la atiende, que él la orientará con mucho gusto. ¿Y podemos recordar, Luz Edilma, esos puntos de atención aquí en la ciudad de Medellín? En Medellín hacemos presencia en el Centro de Atención a Víctimas de Belencito, sí, en el Centro de Atención a Víctimas de Palermo, en el Centro de Atención a Víctimas de Cauces. Muy bien, y también tienen en varios municipios de Antioquia para las personas que también estén interesadas o si no se pueden comunicar a la línea nacional 018-091-1119. ¿Sí? En el área metropolitana también estamos en Itagüí, en Envigado y en Bello. Muy bien, ahí está entonces la información para todas las personas interesadas en conocer mucho más de su caso o si no, como ya bien hemos venido diciéndoles en el programa, se pueden comunicar con nosotros porque para eso es este programa, para que usted resuelva todas las inquietudes que tiene con respecto al conflicto armado en Colombia y sobre todo si tiene algún caso para reparación. Hoy estamos hablando del nuevo modelo de atención de ayudas humanitarias para la población desplazada y hay, Gerardo, algún tipo de articulación entre las instituciones, si bien la Fundación Forjando Futuros es una organización descentralizada, no tiene nada que ver con el Estado, ustedes pues tienen amplio conocimiento al respecto. ¿Hay una articulación ahí entre los ministerios, la unidad, las alcaldías municipales para poder llevar esa ayuda humanitaria? Pues sí, nosotros conocemos lo que establece la ley, que debe haber una interrelación, tiene que haber un trabajo en conjunto entre las entidades públicas, secretarías de gobierno para el tema de protección de las víctimas, secretarías de salud para la protección de salud de las personas, Ministerio de Vivienda,
O sea, hay una interrelación permanente entre la unidad de víctimas y las instituciones públicas que tienen obligaciones o que tienen deberes para la atención a las víctimas. Lo que entiendo es que desde allí se remite a esas entidades cuando una persona de estas van los desplazados por el tema del subsidio de vivienda, por el tema de la salud, pues se remite a esas entidades. Sí, en el marco de la entrevista con el PARI identificamos qué necesidad tiene la persona en este momento. Si, por ejemplo, la persona no está afiliada a salud, se hace la remisión a la Secretaría de Salud correspondiente. Si tiene niños que cumplen el perfil de familias en acción, se remite al DPS, al Departamento de la Prosperidad Social. O si tiene que ver con temas de bienestar familiar, también se remiten a bienestar familiar. O si son proyectos productivos de generación de ingresos, tiene que ver capacitación para el trabajo al SENA, etcétera. Depende de la necesidad que identifiquemos. En el marco de esta entrevista se hacen las remisiones al Estado. Se hacen 2 veces en el año de acuerdo al decreto, son en febrero y en agosto. Luego hacemos un seguimiento, quienes están llamando y contactando a las víctimas y la respuesta que ellos están dando a la población y la cual las instituciones nos retroalimentan a nosotros para nosotros saber que si efectivamente la atendieron, sea porque cumplía o no cumplía. Hay siempre un procedimiento para mirar cómo están avanzando entonces los casos, según hemos entendido. Muy buenas tardes, Gloria, y bienvenida al programa. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, doña Gloria. ¿Cuál es la inquietud que tiene? La inquietud mía es que, como le digo, mi papá es una persona que es diabética y él hace un mes fue desplazado. Y lo que es que él por urgencia sí lo atienden, pero lo que no le dan es la droga y él necesita con urgencia la insulina. Sí, pero usted tiene algún proceso, su papá tiene algún proceso, ¿por qué hecho? Sí, él tiene que esperar que salga en el estado de declaración. ¿Pero qué hecho, doña Gloria? ¿Por homicidio, desplazamiento? Desplazamiento. Muy bien, doña Gloria, aquí ya tenemos respuesta, Gerardo, para eso. Nos informan internamente, hay unos hechos de desplazamiento, en el caso de doña Gloria no está lo del papá, hay que registrarlo como víctima de desplazamiento, dices que es reciente, yo creo, debe ir rápidamente a un punto de atención, declarar el desplazamiento del señor padre de Gloria con él o ella, pero además de eso solicitar de una vez que hagan el PARI, porque precisamente el PARI es para las personas, para priorizar hechos como estos, desplazamientos recientes, para que pueda acceder al tema de salud. Y es muy importante también recordarles a todas las personas, a los televidentes, que si usted llama, hay una persona en el máster que le recibe la llamada, pero usted le debe dar el número de la cédula o del radicado de la persona de la cual desea averiguar ese caso, Luz Edilma. Sí, en este caso, si la persona todavía encuentra en proceso de valoración, todavía no la va a atender el Estado como debe ser. Tiene que esperar a que esté incluida. Vuelvo y le repito lo que informa Gerardo. Debe acercarse a un centro de atención para que confirme si efectivamente ya hay una respuesta, si quedó incluido o no queda incluido. Muy bien. Habla de valoración, Luz Edilma. ¿Qué es eso, Gerardo, como para que la gente le quede también bien claro? Es el estudio que hacen los funcionarios de gobierno, los de la unidad de víctimas, para saber si los hechos que lo afectaron, la victimización que sufrió, en el caso pasado, por ejemplo, el desplazamiento, fue con ocasión del conflicto armado. Ya lo hemos dicho aquí, en palabras coloquiales, serían hechos ocurridos causados por la guerrilla, por los paramilitares o autodefensas, grupos de delincuencia organizados que tengan control territorial o por los propios agentes del Estado. Entonces, allí hay una valoración, ¿qué se hace esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué le pasó a la persona? ¿Quién lo cometió? Es un estudio corto, una valoración para decir, mire, esta sí es una víctima del conflicto armado. Porque hay otras personas que son víctimas de un accidente de tránsito, son víctimas de delincuencia común, son víctimas del narcotráfico. Esas clasificaciones no entran en este procedimiento, Es bueno que la gente sepa con claridad quiénes entran, quiénes tienen la posibilidad de acceder a través de esta ruta, de este camino, a la reparación, o si les toca por otros procedimientos. Esto es para víctimas del conflicto armado, con ocasión del conflicto armado colombiano. Y no se trata solamente, Gerardo y Luz Edilma, de estar repitiendo, sino de que la gente nos entienda muy bien para que puedan acceder a esos beneficios que tienen. Les recordamos entonces nuestras líneas 441-2100 aquí en la ciudad de Medellín y la línea nacional 018-4140-4099. Ya tenemos una nueva llamada, esta vez es de Luz María, que está aquí en la ciudad de Medellín. Bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Luz María, la estamos escuchando. Lo que es que tengo una inquietud porque siempre me ponen el mensaje
de que mi proceso está en proceso, que está en proceso y cada mes es el mismo, pero no pasa de ahí y ya más de 2 años, o 2 años, sí, y todavía no, pues no me dan ninguna respuesta a ninguna. Entonces yo quisiera saber en cómo va o qué debo hacer o a dónde me debo dirigir. Por supuesto que sí, Luz María, para eso está este programa, ya tenemos respuesta, Gerardo. Señora Luz María, señora Luz María, en este momento la unidad empezó un proceso de jornadas, digámoslo de alguna manera, para notificar casi todos aquellos casos que tenemos pendientes de notificación, porque estamos muy atrasados. La idea es poder lograr de aquí a diciembre notificarlos casi a todos. Le recomiendo que usted se acerque a un centro de atención a víctimas de Medellín para que pregunte por su caso, porque puede ser que en el día de hoy ya pueda tener la resolución donde le damos la respuesta, si quedó incluida o no quedó incluida y, por qué, y cuál es el motivo del por qué, si continúa o no continúa ruta. Edilma, nos informan internamente que la señora, la valoración no le dio para inclusión, ¿cierto? Es un tema de homicidio, sí. Desafortunadamente que no está incluida en el registro de víctimas, o sea, no la van a incluir. Usted debe ir y notificarse de esa resolución y tiene derecho a presentar un recurso de reposición. Insisto, ese recurso de reposición es para que, si usted tiene nuevos elementos para informar qué pasó, quién lo hizo, que la prensa ese día sacó una noticia y dijo que los que causaron el daño fueron tales o tal, dar mayores elementos para la evaluación, elementos de juicio para la evaluación, dónde pasó, cómo ocurrió, quién los afectó, quién fueron los posibles autores, qué había en el entorno del sitio donde sucedió. Bueno, con esos nuevos elementos a ver si el funcionario puede modificar la decisión. Si hay elementos y pruebas nuevas, se puede modificar la decisión, si no, no. Esperamos entonces haber resuelto todas las dudas el día de hoy. Para ustedes, muchísimas gracias, feliz tarde, y también para Luz Edilma Barrientos de la Unidad de Víctimas aquí en Antioquia, profesional. Igualmente para Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Nosotros nos vemos el próximo lunes a la 1:30 aquí en Telemedellín.